Que tú seas tocando las vidas. Que tú seas moviéndote en medio de cada corazón, Dios mío, Padre. Que tú seas soplando del soplo del Espíritu Santo, Dios mío, Padre amado. Y que ninguna oposición venga, Dios mío, Señor poderoso, sobre este lugar. Ningún poder antagónico, ningún poder del enemigo, del adversario, venga a intentar moverse en este día, Señor amado. Sino que encontramos hoy libertad completa, Padre, para recibir la palabra, Dios mío. No hay distracción, Dios mío, Padre. No hay ningún entenebrecimiento de la mente, Padre amado, Señor. No hay nada que venga a entorpecer, Dios mío, Señor, lo que venimos a recibir en este día, sino que creemos en ti, poderoso Dios, y en nadie más que en ti, que tenemos libertad en tu nombre, Padre amado, Señor. Padre, que tu palabra quebrante nuestras vidas, que para cuando acabe este culto salgamos transformados y diferentes para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Gracias a ti, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Como lo decía hace un momento, hoy estaremos viendo lo que significa verdaderamente buscar de Dios, la verdadera búsqueda. Y lo veremos a través de la historia del rey Josías, uno de los reyes de Judá. La Biblia nos dice en el verso 1 que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, que anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. En este versículo 1 y versículo 2 se nos muestra un resumen de lo que vendría a ser la historia del rey Josías. Un rey que comenzó a reinar con la edad de solamente 8 años y que durante sus 31 años de reinado hizo lo correcto delante de los ojos del Señor. No 20, no 15, no 10, sino que los 31 años en que reinó, todos ellos hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Mire, para ponernos en contexto, el rey Josías era el rey de la zona sur del reino de Judá. Y fíjese que en David, en Saúl, David y Salomón, había un solo reino. Pero después de Salomón, el reino se dividió en dos, creando en el norte el reino de Israel y creando en el sur el reino de Judá. Y en este reino de Israel que estaba en el norte, todos los reyes que hubieron en aquel tiempo hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Habían reyes idólatras, amén, y unos que fueron peores, que fueron los que se postraron a Baal. Pero en el reino de Judá, no todos los reyes fueron perversos, la mayoría sí. Pero hubo unos cuantos reyes que durante parte de su vida o durante gran parte de su reinado o durante todo su reinado, que hicieron lo bueno delante de los ojos del Señor. El abuelo de Josías se llama Manasés. Y cuenta la palabra que este rey hizo grandes cosas malas ante los ojos del Señor. Pero que en un momento, cuando él es cautivo, él hace una oración y él se arrepiente y decide cambiar cuando Dios lo liberta. Y entonces trata de corregir, de arreglar todo lo malo que había hecho durante su vida. El padre de Josías se llamaba Amón. Y este rey solamente gobernó 2 años. Porque si usted lo quiere leer en su casa o lo va leyendo mientras voy hablando, desde el verso 21 del capítulo 33, la palabra nos dice que este rey Amón, que gobernó solamente 2 años, hizo lo peor, peor que Manasés, peor que su padre, peor que el abuelo de Josías en los años de su reinado.
al punto que uno de sus consiervos, amén, o sus consiervos se unieron para matarlo, lo mataron, y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, mejor dicho, se vengó contra esos consiervos y pusieron a rey, y pusieron como rey a este rey Josías. Es por eso que este rey Josías gobierna desde los 8 años, porque rápidamente su padre Amón había muerto. A los 8 años él comienza a reinar. En el verso 3 ya nos comienza a desarrollar un poco más la historia, porque el verso 1 y el verso 2 solamente eran una pequeña introducción generalizando toda la vida de Josías. Y en el verso 3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Recuerda que este rey era el rey que estaba en el reino del sur, en el reino de Judá. Y la capital de este reino se llamaba Jerusalén. Y era la capital porque en Jerusalén estaba el templo. Entonces, la palabra dice que a los 8 años de su reinado, ¿a qué edad comenzó? Y si pasaron 8 años, ¿cuánto tenían? Hagan la suma. 8 más 8, 16. A los 16 años, siendo un jovencito, amén, dice la palabra que comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años, si comenzó con 8 y sumaron 12 años, amén, tenía ¿cuántos? Haga la suma, hermano. 8 más 12, 20. A los 20 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Hermano, estamos hablando de la palabra, no se preocupe. Amén. Las matemáticas se las queda en casa. Amén. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Mire, prestemos atención. A los 8 años de reinar, con 16, él comienza a buscar de Dios. Él, siendo un joven, decide buscar a Dios. Hoy mucha gente dice buscar a Dios. Hay mucha gente que en su boca dicen: yo busco de Dios. Dicen buscar de Dios. Pero ya sean evangélicos o sean de otra denominación o otro tipo de fe, esa gente que dice buscar de Dios no ve el resultado de su búsqueda. Este hombre ora, ayuna, va a las vigilias, pero aún sigue viviendo rodeado de pecado. Y eso no es verdadera búsqueda. Hay gente que se excusa diciendo que Dios tiene aún que quitar ciertas cosas de sus vidas para poder dejar el pecado. Sin embargo, hay cosas que Dios no se va a encargar de sacar de ti. Tú tienes que corregir ciertas cosas en tu vida, cosas que tú le pides a Dios que te saque, pero que seguirán en tu corazón para que verdaderamente encuentres el significado de lo que dice la palabra, de lo que cuesta seguir a Cristo. Hermanos, veo que mucha gente, los hombres, se excusan diciendo: no, es que Dios tiene que sacar el vicio, no es que Dios que tiene que sacar este mal, no es que Dios tiene que sacar ese pecado. Entonces, si Dios te lo saca todo, amado hermano, y a ti no te cuesta nada, entonces qué fácil el evangelio. Pero cuando uno tiene verdadera búsqueda, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo de este libro de Segunda de Crónicas, en la historia de Josías? Cuando usted verdaderamente vive una verdadera búsqueda, gloria a Jesús, usted va a ver los resultados de esa verdadera búsqueda.
Ahora, si usted dice buscar de Dios, pero no hay resultados, ¿será que usted, amado hermano o amado oyente que nos escucha en esta tarde, está buscando del Señor? ¿Será o no será? Con 16 años, este joven comienza a buscar de Dios. Levánteme la mano, joven, que usted está aquí. Joven, levante su mano, no tenga pena, no tenga vergüenza. Amén. Después, si le dijera un viso, le voy a hacer después, ahí sí levanta la mano. Jóvenes. No se esconda. Aleluya. Con 16 años, este varón comienza a buscar de Dios para que vaya viendo, joven, cómo es la verdadera búsqueda y cómo va a ver los resultados de la vida de este hombre, de este joven. Amén. Para que usted y yo entendamos, yo también me uno a la juventud, para que usted y yo entendamos lo que verdaderamente significa buscar de Dios y a su nombre. ¿Quién vive? Entonces, cuando él tiene 20 años, todo en el mismo verso 3, cuando él ya pasado 4 años, pasan 4 años de que él está buscando del Señor. A los 20 años él decide activarse para limpiar en Judá, en su reino, todas aquellas idolatrías que tanto desagradaban a Dios. Él 4 años pasa buscando, orando, clamándole al Señor. Pero, amado hermano, se tarda 4 hasta cuando decide sacar el pecado y la idolatría de su reino, de donde él estaba gobernando. ¿Por qué esperó 4 años para quitar el pecado del reino de Judá? Hay muchas posibles respuestas. Lo que puede resultar más obvio es que no era una tarea fácil. Había que prepararse de antemano la estrategia para poder hacer este trabajo. Podríamos decir que aún era muy joven cuando tenía 16 años como para empezar esta tarea. Pero también porque para primeramente cambiar lo que nos rodea, a la gente que está a nuestro alrededor, hemos de cambiar nosotros. Para que las cosas a nuestro alrededor cambien, nuestra familia, amistades, para que la gente, hijos, padres, cambien, primero tenemos que cambiar nosotros. Porque hay mucha gente que pretende que la gente a su alrededor cambie, que pretende que la gente a su alrededor, amado hermano, se convierta. Pero esa gente, iglesia de Jesús, no es la que está buscando cambiar. Esa gente no se está preparando ante la presencia del Señor para que Dios haga un cambio primeramente en su vida. Quieren que los demás cambien, quieren que los demás se transformen, quieren que los demás se llenen. Pero Él no se llena, Él no cambia, Él no es transformado por Dios. Entonces Josías tenía que, amado hermano, primero buscar de Dios y primeramente dejarse tocar por Dios, ser transformado por el Señor. Para poder cambiar lo que está a tu alrededor, primero tienes que cambiar tú. Amén. Primero tienes que cambiar tú. No me lo dice la palabra, pero hermano, podemos entenderlo. 4 años se toma hasta que él decide hacer esta obra de limpiar la idolatría de toda la nación de Judá. Y uno de los posibles motivos es este: que él como rey debía de ser limpio primero, ser transformado primero, ser cambiado primero, para después ir a cambiar toda una gran nación. No es cambiar los demás para que al final cambie yo. Es primero cambio yo para que después cambien los demás. Y a su nombre. Entonces, en el verso 4 dice: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios.
Quemó, dice el 5, además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hermano, él busca de Dios. Y a los 4 años, él comienza a activarse para que los resultados de su búsqueda se vean claramente. Y es que él comienza a limpiar toda la nación de la idolatría de acera. Pero no solamente acaba con las esculturas, no solamente acaba con los altares, no solamente acaba con las imágenes, sino también acaba con todas aquellas personas, con todos aquellos sacerdotes que se dedicaban a ofrecer sacrificios para otros dioses que no fueran Jehová. Josías tomó determinación, se tomó en serio la labor de exterminar la idolatría en toda su nación. Se lo tomó en serio. Y es que, amado hermano, cuando una persona verdaderamente está buscando del Señor, no se toma el evangelio a bromas. El evangelio se lo toma en serio. Y no deja para mañana lo que puede hacer hoy, sino que, amado hermano, ellos habían determinado llevar a cabo su misión. Y este rey Josías acaba su misión, y hasta que no acaba la misión, no vuelve a su casa. Hasta que él no cumple, él no vuelve a Jerusalén. ¿Sí vio? Si está viendo, si está observando, ¿está aquí usted conmigo? ¿Está dormido? Pégale al que está a su lado, hermano. No te duermas, porque si no, Dios no te habla. Josías se tomó el trabajo en serio. Hay cristianos que dicen: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y han pasado 4 años, pero en vez de verse acabado, la cosa sigue igual. Josías se tomó la obra de Dios en serio. Dile que está a tu lado: tómatelo en serio. Porque a veces no nos tomamos en serio. Palabras, pero no es en serio lo que determinamos hacer para Dios. Amén. Pero como aquí hay verdadera búsqueda en Josías, hay verdadera búsqueda. Porque él no está doblando sus rodillas, él no está orando, él no está buscando de Dios solamente para pasarle el rato, solamente para calentar un puesto, solamente para estar de visita. No, él está buscando verdaderamente de Dios. Por eso él determina llevar a cabo su trabajo. Él se lo toma en serio, y hasta que no acabó, no mandó a unos, él se fue y desarrolló la labor de limpiar todo el pecado de idolatría que había en su nación. Verso 8. A los 18 años de su reinado, 26 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Fíjese que él no se queda tranquilo. Ya exterminó el pecado, ya sacó la idolatría que tanto problema estaba trayendo a la nación. Él buscó de Dios, limpió la tierra, pero ahora buscaba restaurar el templo. Porque el cristiano, amado hermano, no se conforma. El cristiano quiere más. El cristiano no se conforma con haber dado unos cuantos pasos, con haber hecho 4 o 5 cosas. El verdadero cristiano, el verdadero creyente, el que verdaderamente busca de Dios, ese sigue avanzando,
ese sigue progresando, ese no se queda estancado, ese no se queda en el conformismo, ese no se queda mirando atrás, no solamente se queda ahí observando las cosas que ya tiene, sino que en el Señor anhela más. Y él decidió restaurar el templo, la casa de Jehová, su Dios. Continuamos viendo los deseos de una verdadera búsqueda. Y dice del 9 al 13. Amén. No vamos a leer del 9 al 13. Yo le voy a contar nada más, para que no nos extendamos demasiado. En del 9 al 13 se nos cuenta cómo ellos progresaron en su labor de restauración del templo. Cómo ellos se posicionaron, cómo ellos trabajaron, fueron a recoger el templo de la casa de Jehová, del templo, fueron a recoger el dinero que había allí, que los levitas habían guardado. Con ese dinero mandaron a reparar, con ese dinero mandaron a construir, pero resulta que en esa labor encuentran algo. Y dice el verso 14, ahora sí lea conmigo, verso 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Fíjese lo que dice la palabra. Él rompe sus vestidos. Resulta que mientras buscaban el dinero encontraron un libro. Y este libro era el libro de la ley. Y cuando lo hallaron rápidamente, se lo fueron a entregar a Josías. Y delante del rey le leyeron todo lo que en el libro decía. Y al terminar de escuchar lo que el libro decía, Josías rasgó sus vestidos, dice la palabra del Señor. El libro de la ley era el libro que constituía del Génesis al Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia eran la ley de Moisés, era la historia de los comienzos del pueblo de Israel, amén, hasta la muerte de Moisés, con las leyes, con los estatutos, con los fundamentos. Todo esto parece que había una copia dentro del templo. Y Josías, cuando lee todo lo que la palabra de Dios dice en los 5 primeros libros, él toma y rasga sus vestidos. Y aquí, amado hermano, hay varias cosas que detallar. Hay algo bastante importante en estos capítulos, en estos versículos que acabamos de leer. Y no solamente la reacción del rey Josías al rasgar sus vestidos, sino que como muchos teólogos creen, como muchos estudiadores creen, y yo también creo al igual que ellos, que esta era la primera vez que el rey Josías escuchaba completamente de mano del libro, por amado hermano, letra a letra del libro de Moisés, la palabra de Dios. Era la primera vez que el rey Josías podía acceder directamente a lo que es la palabra de Dios. Y sabe que esto no es extraño, porque en la antigüedad los primeros hombres, ellos se transmitían la ley, se transmitían los escritos, se transmitían los mensajes de boca en boca. Y seguramente Josías, cuando era un niño, cuando era joven, le fueron enseñando la palabra de boca en boca, pero él jamás pudo leerla directamente de un libro. Es por eso que luego vemos la reacción de Josías, de este rey, cuando rasga sus vestidos.
Porque, amado hermano, si él ya supiera la historia, si él ya la hubiera leído, amado hermano, ya no hubiera actuado nuevamente de esta manera. Pero, amado hermano, Josías reacciona así porque esta es la primera vez que se da cuenta de todas las cosas que habló Jehová y que hizo Dios con su pueblo. Y cuando se da cuenta que, amado hermano, tantas cosas desagradables ellos han hecho delante del Señor, él rasga sus vestidos en señal de humillación y en señal de dolor. En señal de humillación y de dolor, Josías rasga sus vestidos, porque era la primera vez que él podía escuchar directamente del libro de Moisés, de los primeros 5 libros de la Biblia, la palabra de Dios. Y nuevamente, aquí hay cosas que nos sorprenden. Fíjese que de solamente escuchar la palabra de Dios, no directamente de la Biblia, sino lo que probablemente le enseñaron otros sacerdotes o otros hombres de Dios, cuando les contaban las leyes, cuando les contaban las cosas que Dios había hecho, cuando les hablaban de los milagros. Eso que escuchó fue suficiente para que él un día determinara tomar la decisión de buscar de Dios. Solamente el escuchar la palabra de Dios. Y póngase a pensar, Padre, el efecto que trae cuando usted habla de la palabra de Dios en su casa. Que sus hijos, de cuando sus hijos escuchan los relatos bíblicos, escuchan los consejos bíblicos y les muestran el mensaje de Dios que encontramos en la Biblia. Imagínense el impacto que causa en la vida de los jóvenes, de los niños. Amado hermano, solamente cuando tú le hablas de la palabra de Dios. Porque cuando un corazón, amado hermano, está atento a las cosas de Dios, solamente con escuchar la palabra es suficiente para iniciar en ti una verdadera búsqueda. Solamente cuando tu corazón está atento a la palabra del Señor. Ahora sí, si usted está aquí semana tras semana y escucha la palabra y escucha y escucha y escucha y no produce nada, hermano, preocúpate, porque tu corazón probablemente esté más duro que una piedra. Porque el corazón de Josías, mire, con lo que escuchó solamente, no le leyeron ni el Génesis, ni el Éxodo, ni el Levítico, le contaron. Y para él fue suficiente para obtener una verdadera búsqueda. Eso fue suficiente. Y hay gente que aquí viene a escuchar la palabra domingo, sábado, miércoles tras sábado, tras domingo, y así semana tras semana, semana tras semana, y la palabra de Dios no ha producido nada, porque esos corazones están duros. Solamente un corazón receptivo a las cosas del Señor es donde Dios puede trabajar y donde verdaderamente se pueden hallar, amado hermano, hombres que busquen verdaderamente al Señor. Solo en esos corazones, alábale. Solo en esos corazones. Mire cómo es. Por eso, padre, usted hable la palabra de Dios en su casa. Usted, aunque no se sepa la Biblia de arriba abajo, pero de lo que usted se sepa, háblelo en su casa, enséñalo a sus hijos, enséñalo aunque ya estén grandes, aunque ya estén viejos. Hable de la palabra del Señor. No se cansen, porque así dice la palabra en el libro de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Padre, no desista, siga hablando la palabra. Sígueles hablando de Dios. Síguele dándoles consejos. Porque miren los efectos en este rey. Quizás ahora su corazón está duro y no quieren escuchar. Pero amado hermano, un día Dios tocará ese corazón y lo va a quebrantar como te quebrantó en tu día. Como te quebrantó el corazón a ti. Que tú decías, no quiero recibir, no quiero escuchar. Pero un día Dios te quebrantó y allí tus oídos fueron atentos a la palabra del Señor. Alábale que Él vive. Poderoso Jesús. Fíjese, hay poder en el nombre de Jesús. Ahora imagínese, si ya escuchar la palabra de Dios tiene un efecto, ¿cuánto más cuando la leemos?
Si solo escucharla, como usted está escuchando en esta hora, ya tiene un efecto, ¿cuánto más leer la palabra de Dios? ¿Cuánto más? Venimos a los cultos a escuchar el mensaje de Dios, pero cuando tú ves en Josías, cuánto impacto tuvo cuando la pudo escuchar directamente de la palabra. Cómo eso afectó a su corazón. Cómo eso se manifestó en su propia vida, encontrando en ese acto de rasgar sus vestidos humillación y dolor. Hermanos, no hay casi nada mejor que leer la palabra. No hay casi nada mejor. ¿Y sabe por qué le digo no hay casi nada mejor? Porque lo mejor realmente es leer la palabra y vivirla. Por eso le digo no hay casi nada mejor que leer la palabra. Porque sí hay algo mejor, leerla y vivirla. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios impacta nuestras vidas. A mí no me impacta, entonces no lees la Biblia. Tú no lees la palabra de Dios. No, acá a mí no me impacta, entonces tú no lees la palabra del Señor. Porque si tú la lees, te aseguro que a ti te impacta. ¿Escuchaste? A ti te impacta. Y cuánto más cuando tú vives la palabra que estás leyendo. Cuando tú ves la palabra y cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos da consuelo, cuando Dios nos aconseja, cuando Dios nos muestra cómo hemos de caminar y cuando nosotros decidimos vivir conforme a la palabra del Señor, ahí el efecto es más grande. El efecto es más poderoso. Mírenlo en Josías. Él solamente de escuchar ya había producido efecto. Y va a haber más adelante, vamos a ir viendo aún, ahora el efecto que produce solamente el haber podido leer, no directamente él porque se le hablaron, pero lo que escuchó, lo que recibió, lo recibió directamente de la palabra, de la Biblia, de los 5 primeros libros de la ley de Moisés. Verso 22. Dice, bendito Dios. Entonces, no, mire, vamos a leer más arriba. Vamos a leer verso 20. Y mandó Hilcias y Ahicam, hijo de Safán, y Abdón, hijo de Micaya, y a Safán escriba, y a Asaías siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Fíjese que él está diciendo que este libro lo han hallado. O sea que como que no estaba este libro, como que le faltó este libro. Por eso le digo que Josías probablemente nunca había leído antes la Biblia. Él nunca había tenido acceso directo a la palabra de Dios. Y en el 19 dice: andad, consultad por mí. Hermano, cuando Josías escucha todo esto, su corazón, yo me imagino que comenzó a palpitar de una forma distinta. Su corazón se estremeció y quiso hacer algo grande, quiso hacer un cambio grande, porque cuando había escuchado toda la obra de Dios y se dio cuenta cuánto había pecado la nación de Judá, él decidió intervenir. Pero él no fue a consultar a Dios, sino que mandó a gente consultar a Dios, porque, amado hermano, él estaba estremecido. Él, amado hermano, se quedó parado, se quedó, amado hermano, estático, porque tal fue el impacto que no pudo reaccionar. Y mejor digo, miren, manden a buscar, manden a consultar a Jehová lo que debemos de hacer, porque él se quedó de esta manera, él se quedó estremecido. Y ahora sí, en el verso 22 dice: entonces Hilcia y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas.
Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, así ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Fíjese que ellos van a consultar una profetisa de Dios, y Dios habla a través de esta profetisa y les dice que Dios tiene un plan contra toda esa nación, porque esa nación había pecado y había sido una nación idólatra, y la ira de Dios se iba a derramar, que no iba manera, que no había forma en que la ira de Dios se apagara. Dios estaba determinado a hacerlo. Pero fíjese que cuando Dios habla al rey Josías, Dios le habla a este rey diciendo que él ha visto su corazón, que ha visto su humillación, que cuando escuchó las palabras del libro, él se quebrantó y lloró ante su presencia, siendo él un rey de joven edad. Hermanos, yo imagino a cuántos no nos gustaría escuchar esas palabras de parte de Dios. Que Dios nos hable como Dios le estaba hablando a este rey Josías. Que su corazón, dice la palabra, se conmovió y se humilló delante de Dios. Que se humilló delante de la presencia de él y rasgó sus vestidos. Esta es la respuesta de Dios para Josías al ver su humillación y su quebranto. Y le promete que él no iba a ver todo el mal que Dios estaba ya determinado en hacer contra esa tierra. Por causa de este rey, por causa de Josías, Dios iba a actuar lento para la ira. Dios iba a darle tiempo y vida a Josías para que él viva en paz, para que él muera en paz. Y después de su muerte, Dios iba a traer el castigo sobre toda la nación de Judá. Amén. El corazón quebrantado, Dios no lo desprecia. Esto lo dice en el Salmos capítulo 51, versículo 17. Este salmo dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque, amado hermano, Dios no puede pasar por alto un corazón que se quebranta, que se humilla. Porque hay muchos que lloran. Llorar no es quebrantarse. Hay muchos que son de fácil lágrima. Eso no es humillarse. Quebrantarse y humillarse es reconocer y actuar en consecuencia de ese reconocimiento que tú tienes ante Dios, diciendo: he pecado, te he fallado, he desobedecido, he sido infiel, he sido un hombre injusto, he sido un mal cristiano, he sido un mal creyente. Yo lo reconozco y cambio mi vida. Esto ya no puede seguir igual, esto ya no puede ser así. Y eso es lo que vio Dios, y eso es lo que vio el Señor en la vida de este rey.
de un hombre que verdaderamente tenía una búsqueda, una verdadera búsqueda. Y aquí usted ve la evidencia, los frutos, las pruebas de una verdadera búsqueda. Dios no le habló a Josías de los ayunos, de las horas de oración, no le habló de los días que él iba al culto, no. Él no le habló de lo largo de su falda ni el decoro de su camisa. Porque cuando Dios mira el corazón. Y en su corazón encontró frutos dignos de arrepentimiento. No, yo busco de Dios, yo voy a los cultos, yo oro, yo voy a las vigilias, yo voy a los ayunos, yo sí busco de Dios. Y así yo digo a mí mismo, así yo me digo que verdaderamente estoy buscando de Dios. Pero repito, la verdadera búsqueda se ve, trae frutos, trae cambios. Y allí estaban los frutos, ahí estaban las pruebas, ahí estaba la demostración de que Josías verdaderamente buscaba de Dios. Y cuando Dios mira en él un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, cuando Dios mira en él, no ve al hombre que tantas horas va al culto, que tantas horas ayuna, que tantas horas vigila, que tantas horas ora, sino ve al hombre arrepentido, quebrantado y humillado a la presencia del Dios viviente. Eso es lo que Dios anhela ver en ti, para que en ti se pueda hallar una verdadera búsqueda, para que en ti se pueda encontrar ese verdadero creyente. Dios mira el corazón. Dios no mira las horas, los minutos, tu vestir, tu falda, tu camisa, tu traje, tu corbata. Dios no mira eso. Dios mira tu corazón. Pero el corazón que está verdaderamente quebrantado, ese es el que el Señor está atento. Ese es el que el Señor no desprecia. Vienes a los cultos semana tras semana, pero el corazón altivo, orgulloso. ¿Tú crees que Dios va a mirarte? ¿Tú crees que el Señor va a actuar? ¿Tú crees que el Señor te va a ver? ¿Tú crees que el Señor te va a dar prioridad? Si andas con tu orgullo, con tus celos, con tus envidias, con tus enojos. No. Primero humíllate. Primero quebrántate delante de su presencia y reconoce lo que has hecho mal. Y reconócelo cambiando. No reconócelo llorando, lagrimeando. No. Reconócelo cambiando. Buscando verdaderamente de Dios. Y que eso se vea en tu vida. Que eso se vea, que eso se pueda, amado hermano, ver claramente. Y a su nombre. Verso 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Él hace un pacto, hermano. Él hace un pacto delante de Dios. Él es el rey, Él es el que gobernaba, pero Él es el primero en humillarse y quebrantarse. Él se quebranta y está dispuesto a obedecer, a tomar, a realizar, a hacer por obra todo lo que el libro decía que tenían que hacer por el pacto que habían recibido y que habían hecho ante Dios. Eso es verdadera búsqueda. Cuando uno es impactado por su palabra, por su presencia, uno debe de ser determinante y no decir, bueno, cuando Dios me saque esto, cuando Dios me ordene aquí, cuando Dios me ordena allá, porque así todo es fácil.
Yo he de sacrificar, yo he de actuar. No tengo que esperar a que Dios me lo haga todo, sino que yo tengo que tomar la determinación de decir, esto es por la palabra, lo hago, y esto no es por la palabra, lo dejo. Porque si no, no se entiende lo que significa que cuesta seguir a Cristo, lo que cuesta seguir al Señor. ¿Cómo va a costar si todo lo que te molesta quieres que Dios te lo quite? Entonces, ¿qué parte tú sacrificas? ¿Qué parte tú te estás negando? ¿Qué parte tú le estás entregando al Señor? No, quítamelo aquí, quítame aquí el enojo, quítame aquí la ira, quítame aquí el orgullo, quítame las amistades, quítame los vicios, quítamelo todo. Entonces en una semana estaríamos todos blanquitos, resplandecientes. Pero no va así la cosa. No va así la cosa. Sino que cuando tú decides humillarte, quebrantarte delante de Dios y actuar, tú no esperas a que Dios lo venga a cambiar todo en ti. Tú decides cambiarlo. Tú decides cambiarlo de tu vida. Yo sé que hay cosas que el hombre no puede hacer y solamente Dios puede tratar en ti. Pero si hay cosas que Dios no ha cambiado aún en tu vida, no es porque Dios no lo puede hacer, sino porque Él quiere que tú lo hagas. Amén. Sé que hay cosas que solamente Dios puede quitar de nosotros, porque están muy arraigadas en nuestro corazón. Amén. Eso lo entiendo. Pero amado hermano, hay cosas que si Dios no ha sacado después de 4, 5, 10, 15 años en el evangelio, tú la tienes que sacar ya, hermano. ¿Qué estás esperando? No es que siga orando para que Dios me las quite. ¿Cuántas horas de oración has hecho para que Dios te lo quite? No, dile, Señor, dame la capacidad, la sagacidad, la valentía, el coraje, la determinación para yo mismo estar dejando esas cosas. Quizás estás orando mal. Dame a mí el valor, la fortaleza, porque yo no puedo, porque a mí me gusta aquí, me gusta allá, y aunque sé que no te gusta, y aunque sé que no está bien, lo sigo haciendo porque soy débil. Dígale, Señor, fortaléceme, dame la fuerza, dame la determinación, llora su presencia y pide que Él te dé el valor, pero en el día que te toque hacerlo, hazlo. Amén o no amén. Denle una ofrenda de aplauso al Señor si usted está aquí conmigo. Sí, hermano, y después me llega el cristiano, después me llega el hermanito, después de 10 años, pastor, mire, ore por mí para que Dios me quite esto. Después de 10 años, sigue con lo mismo. Por eso que la iglesia a veces no se torna madura, no avanza. Por eso que la gente, amado hermano, es a un niño espiritual porque es pedigüeña. Es, amado hermano, todo lo quiere fácil y cómodo. Pero nos toca a nosotros hacer el sacrificio. Así como Cristo hizo sacrificio por nosotros, nosotros también tenemos que sacrificarnos. ¿Quieres buscar más del Señor? Señor, ayúdame a buscar más de ti. ¿Y cómo te va a ayudar? Hazlo, busca, separa tiempo. Déjale tiempo a Dios. Deja tanto trabajo que tienes. Déjale tanta ocupación, de tantas amistades. Te falta el tiempo. Pues saca aquellas cosas que no son de bendición para tu vida y ponte a buscar del Señor. Pero todos lo queremos así. Entonces este rey Josías, amado hermano, escuche bien, quiero que nos cambie la mentalidad, lo que la palabra de Dios nos dice en este rey. Él es el rey. Él tenía los caprichos, él tenía lo que deseaba, él si le apetecía comer, lo que le apetecía comer a cualquier hora, él lo podía recibir. Si apetecía bañarse, irse de vacaciones, si le apetecía hacer cualquier cosa, él lo podía hacer, es el rey. Pero no vemos un rey excusado, un rey débil. Vemos un rey comprometido desde la edad de 16 años, hermano. No vengan a decir no porque tiene 26 ya. Desde los 16 años ya este varón es determinado para hacer lo que Dios le demanda hacer. Y él continúa dando más de sí. Cuando lee este libro que se ha hallado, él decide hacer un pacto con Dios. Él decide hacer una promesa delante de él. Y esta promesa no es como muchos que prometen y a la semana se olvidaron de la promesa. Amén. No. Vemos por la palabra que sigue diciendo 32.
E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén, e hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Todo el tiempo que él vivió, hermano, él no se apartó, ni él ni el pueblo de Dios. Ah, si ve, no es como los que prometen, a los 3 meses se olvidaron y hoy, Señor, perdóname, ahora te vuelvo a prometer, y pasan otros 3 meses y se le acabó el contrato. No. Él dice que hizo la promesa, él, y los mandó a todos a hacer también. No, que es que no se puede obligar a nadie. Entonces dígale al rey Josías. Vaya, dígale a Dios, ¿por qué el rey Josías los obligó? Pregúntelo. Pero él, determinante, él quería que todo el pueblo caminara. Y él era el que gobernaba su reino. Como usted, padre, es el que gobierna su casa. Amén. Amén. Padres, están aquí. Como usted es el que gobierna su casa. Y él determinó, este rey determinó que todos tenían que obedecer a Dios. Y así fue. Todo el tiempo que él vivió, él y la nación, no la nación solamente y el rey haciendo fiesta, no. El rey y la nación, todos guardaron el pacto. Todos sirvieron al Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Qué impresionante, hermano. Qué impresionante. Toda la vida de este rey fue una vida que agradó a Dios. Fue una vida que agradó al Señor. Por eso de él, del rey Josías, habla la Biblia en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 30 y 25. Segunda de Reyes 23, 25, que nos habla de la misma manera de la historia del rey Josías, porque Reyes y Crónicas están conectados y nos hablan varias veces de los mismos reyes. 23, 25, dice la palabra: no hubo otro rey antes de él, escuche bien, antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Aquí está hablando del rey Josías. Dice la misma palabra de Dios que no hubo otro rey antes. Y antes de él, ¿quién hubo? Ya no estuvo ese Amón, que fue un mal hombre, un mal rey. Ni está Manasés, que aunque se arrepintió a lo largo de su vida, hizo cosas terribles. Estamos yéndonos aún más antes. Antes, cuando hablamos del rey Salomón. Y más aún cuando hablamos del rey David. Antes ni después hubo un rey como este rey Josías. Nunca se levantó un rey como él. Eso es lo que señala y lo que declara la palabra. A veces la gente tiene a David aquí, a Salomón aquí, pero Josías, dice la palabra, que fue más que todos ellos. ¿Es así o no es así? No hubo más que ningún otro. Ningún otro se puede posicionar por encima de Josías, porque este durante toda la vida fue un joven, fue un hombre que obedeció la palabra de Dios. Al principio solamente por lo que escuchó y después por lo que lo leyó. Y después le hizo leérsela a todo el pueblo, para que todo el pueblo también entendiera lo que habían hecho delante de los ojos del Señor. Y a pesar de que Dios ya había determinado, mire, destruir la tierra, hacer con ellos, vamos hermano, una catástrofe. Cuando ya Dios había determinado lanzar sobre ellos su ira,
Aún ellos no hicieron esto como excusa. Ay, si el Señor nos va a hacer daño, pues mira, da igual. Si el Señor nos va a matar, si el Señor nos va a destruir, si el Señor nos va a exiliar de aquí, mira, para eso sigo viviendo como soy. Porque así dice la gente. Cuando a veces la palabra de Dios los confronta y les habla del pecado y les habla de lo mal que le va a ir por causa del pecado, la gente dice, pues para estar así mejor sigo así, siendo el mismo. No. Tanto el rey como todo el pueblo decidieron hacer las cosas bien delante de los ojos del Señor. Esa es la verdadera demostración de la verdadera búsqueda. ¿Escuchó? Es determinante. Esa búsqueda ve frutos. Esa búsqueda se ve. Ahora, ¿cuánto tiempo llevas buscando? ¿Hay verdadera búsqueda? Yo no te lo estoy diciendo, te lo respondes tú mismo. Para que no diga el pastor me está juzgando, el pastor es juez. No. Tú júzgate a ti mismo. Y ahora di, ¿hay verdadera búsqueda? ¿Hay verdadero compromiso? ¿Estoy viendo los cambios? ¿Estoy viéndolos? No, es porque ya dejé una cosa. Ya una cosa dejaste en 4 años. ¿Eso es resultado? No, que ya dejé 2 cosas. En 10 años que estás en el evangelio, has dejado 2 cosas. Y el resto siguen ahí. Eso no es cambio, hermano. No es un cambio visible. No, pastor, después de 8 años en el evangelio ya dejé el alcohol. ¿Y el resto? No, yo sigo fumando. No, yo sigo con las mujeres. No, yo sigo aquí, yo sigo allá. Entonces, ¿qué cambio? Estamos hablando de un cambio verdadero, hermano. Estamos hablando de algo que verdaderamente usted puede decir, mira, he cambiado. Soy una mujer y un hombre transformado por Dios. Soy un hombre nuevo que de rodillas, que en oración, que en búsqueda, que en humillación y quebranto ha recibido de Dios y Dios lo ha cambiado. Ese verdadero hombre, tú puedes decir que lo has hallado. ¿Cuántos años llevan en el evangelio? 1 año, 2, 3, 4. No, es que los primeros años estaban de jueguito nomás. Y ahora, amén. Hasta con miedo dice el amén, amén, amén. De verdad, hermano. Que si nos tiene que hablar el Señor, nos tiene que hablar el Señor porque es búsqueda, es verdadera búsqueda de lo que Dios quiere de nosotros. No una búsqueda superficial. Dios no quiere que usted nade en la orilla. Dios quiere que nosotros nos metamos a lo profundo, que nos metamos en Él, que busquemos de Él. Pero si no nos atrevemos, ni siquiera cuando escuchamos la palabra de Dios, y si usted dice leer la palabra de Dios en su casa y la lee y no le produce nada, hermano, preocúpese porque entonces su corazón está maduro que una piedra. Le vuelvo y le repito. Ya es diamante lo que está ahí ya. Porque cuando el corazón está atento a las palabras de Dios, solo con escuchar como usted está escuchando en este día, ya la palabra de Dios produce un efecto en ti. Ahora, ¿cuánto más cuando tú llegas a la casa, cuando tú llegas a tu casa después de un día de trabajo, después del culto o después de cualquier cosa y tú llegas a tu casa y te pones a leer la palabra de Dios? ¿Cuánto más cuando vamos directamente aquí, a donde está el maná? ¿Cuánto más cuando comemos directamente de la palabra? ¿Cuán más grande efecto hará el Señor? Amén. ¿Está escuchando? ¿Está atento? Den una ofrenda de aplauso al Señor. Y que Dios pueda decir de ti, quizás no el mejor cristiano, pero que pueda decir de ti la mejor Marta, el mejor Víctor, la mejor Iris, la mejor Lee, la mejor Sara, la mejor todo. Así como le dice la misma palabra del rey Josías, así como nos dice la palabra, que no hubo otro rey como él, que así nos puede decir a nosotros, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Usted no anhele ser el último de los suyos, no anhele ser el que está a la cola, anhele ser cabeza. Amén. Y que Dios pueda ver algo grande en nosotros, no para gloria nuestra, no olvídese de eso, para gloria de Dios. Amén. Póngase de pie.